Desde el año 2000 hasta ahora hubo solo 4 años que tuvieron un coeficiente fototermal igual o más favorable que el de este año. ¿Mm? Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de la relación a temperatura de octubre, la situación es favorable. Ahora, ¿qué pasa? Parte de esa radiación no se puede aprovechar porque el cultivo no cubre todo. ¿Mm? Entonces tenemos que restar cuál sería el rendimiento por pérdida de radiación. Bueno, más o menos uno tiene que restar la mitad de lo que no cubre. Por ejemplo, si el cultivo no cubre el 40% del suelo, bueno, tendríamos que descontar el rendimiento en 20%. ¿Mm? Eso es lo esperable si las condiciones de temperatura siguen iguales y hay buena humedad en el suelo. Se podría esperar entre un 15 y un 20% de disminución de rendimiento ya sobre un potencial. Eso sería lo que en principio esperaría con los datos climáticos que ya tengo hasta principios de noviembre. Yo esperaría que por la pérdida de intercepción y demás, el cultivo esté teniendo un 20% de pérdida, si tiene 40% menos de intercepción, que un cultivo, que el potencial promedio de la zona. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a seguir hablando de los cereales de invierno, pero en este caso hablando de cebada, un cultivo que ya está transitando sus últimos estados reproductivos, espigando, y bueno, aparentemente en este caso y en este lote con buenas perspectivas de cosecha. Vamos a conversar con el ingeniero Daniel Scioli de la firma Acopio Balcarce. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán. Muy bien, gracias. Acá estamos en un nuevo año de fila. Exactamente. Bueno, Daniel, vamos a empezar hablando de cebada, después vamos a conversar sobre trigo, pero bueno, se ve muy bien este lote, ¿eh? Sí, acá estamos en un lote de Shakira, sembrado el 8 de julio, sobre un rastrojo de papa, en zona San Agustín, así que es un lote que está en muy buenas condiciones, está muy bueno, basado más que nada en el rastrojo del que viene, ¿no? Porque hemos visto este año algunos otros lotes de cebada en directa, sobre otro tipo de rastrojo que no tienen la cantidad de macollos ni el buen desarrollo que tiene este lote, ¿no? Pero este está en muy buenas condiciones, sí. De manera entonces que este lote a lo mejor podría sobresalir en lo que hace a la buena condición del cultivo respecto al promedio de la zona, digo, porque así dan una idea general de cómo está la cebada en general en el partido. Claro, sí, Hernán. Incluso podríamos aclararlo de otra manera. Otras veces hemos hablado que los cultivos de invierno como trigo o cebada responden mucho a algún laboreo previo. O sea, lo que es la labranza convencional, o sea, con una remoción de tierra, le genera un plus a estos cultivos de invierno. Lo hemos visto otras veces. Bueno, eso este año está mucho más de manifiesto. Los cultivos que están de invierno, que están hechos sobre alguna labranza, tienen otro tipo de desarrollo distinto a los que están en directa. Eso no quiere decir que van a terminar dando más, pero están mucho mejor, con mucha mejor cobertura, con algún macollo más, o sea que hoy son lotes que están mejor. Esto es sobre un rastrojo de papa, pero otras cebadas en convencional sobre otro tipo de rastrojo, por ejemplo soja, también están evidentemente mejor, más desarrollados que los lotes en directa. Bueno, siempre que hablamos de rastrojo de papa tenemos que decir que hay un plus de fertilización, tanto de fósforo como gran cantidad de nitrógeno que le aplica el productor de papa al lote. Y esto seguramente se ve reflejado en este momento en el estado del cultivo. Sí, 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 tal cual. Como vos decís, las cantidades de fosfato diamónico que se agregan hoy en el lote de papa son muy grandes. Eso queda ampliamente para que lo aproveche el cultivo de invierno que viene a continuación. Así que desde ese punto de vista estamos totalmente cubiertos. Y este lote en especial tiene 160 kilos de urea en una sola aplicación que se hizo en un macollaje temprano. Inclusive ustedes pensando que era, bueno, sobre el rastrojo de papa, ¿necesitaba nitrógeno el cultivo? Claro, lo que nosotros estamos haciendo sobre este tipo de cebadas que son un poquito antiguas, por ejemplo esta Shakira, hoy es un poquito antigua respecto a las variedades que han entrado en los últimos 2 o 3 años. Las que entraron en los últimos 2 o 3 años son de altísimo potencial de rendimiento, entonces lo que tratamos de hacer en esos casos es hacer una fertilización nitrogenada como se le hace a un trigo, o sea, ir a valores mayores de nitrógeno
pensando en que los altos potenciales de rendimiento que tienen las nuevas variedades de cebada te pueden hacer quedar corto en la proteína o demás. Entonces, en las variedades modernas de los últimos 2 años se aplican nitrógenos como un trigo. Y en esta que Shakira, un poquito más de las primeras, ¿no? Con un poquitito menos de potencial, se le aplican 340, 150 o 160 kilos. Esta que era sobre rastrojo de papa le pusimos 160. Nos encontramos en la estación experimental INTA Balcarce y vamos a conversar con el ingeniero Roberto Fernández Greco, que es del Grupo de Producción Animal, en el marco de una jornada que se va a llevar a cabo aquí en la estación experimental el día 20 de noviembre sobre el agropiro alargado, que es una forrajera, bueno, yo diría muy importante en lo que hace a los planteos de cría. Los saludamos, Tito, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Antes de hablar específicamente de la jornada, ¿por qué se pone el acento en el agropiro? Y bueno, y lógicamente sabemos que tiene que ver con campos bajos, con planteos de cría. Sí, en realidad en la experimental se desarrollan varios cursos y charlas de distintas especies de forrajeras y a mí me parece interesante desde el punto de vista de que la agricultura ha corrido a la ganadería y agropiro alargado es una especie que todavía sobrevive a esos planteos. Me parece interesante hacer énfasis en esta especie. Es sumamente importante tanto en planteos de cría puro, como yo creo que ya esos existen poco, como en los planteos donde existe la cría y la recría. Es una excelente especie, solamente que tenemos que aprender a hacerla producir y sobre todo a manejarla para lograr buenos niveles de producción. Cuando hablamos de suelos o planteos de cría, también no nos podemos olvidar aquellos suelos un poquito más altos, aquellos suelos que son los solot, ¿no es cierto?, que no son tan sódicos y donde la festuca, lógicamente, ocupa un rol importante. En los suelos más bajos, únicamente agropiro, la festuca ahí no podría andar. Hay semilleros que tienen especies de festucas que están adaptadas a ese tipo de ambientes, pero yo creo que no son tantas las experiencias que tenemos en campos de productores y creo que en general eso se debe a que la gente espere que el vecino tome la iniciativa y lo haga y vea resultados y después él prueba. Pero con agropiro en esos bajos que vos decís, alcalinos, sódicos, con pH elevado, agropiro entra perfectamente, produce mucho pasto y mucha carne. Muy interesante, Tito, entonces, y para resumir, nos decís entonces, ¿dónde va a ser? ¿Acá en la estación experimental? ¿En qué lugar? Acá en el Departamento de Producción Animal, empezaremos alrededor de 8:30 con la llegada de la gente, a las 9 las charlas, al mediodía el almuerzo y salimos para el campo 1:30, 2 menos cuarto, y bueno, hasta que la gente tenga inquietud, vamos a estar en el campo sin ningún tipo de problema.